Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a este vídeo de detrás del desarrollo, detrás de las escenas, por así decirlo, del videojuego Dune Awakening. Así que vamos a ver un vistazo un poquito más interno a lo que ha sido, o lo que está siendo, mejor dicho, el desarrollo de este juego ambientado en el universo de Dune. Hemos reaccionado al nuevo tráiler que se ha lanzado sobre este juego y ahora pues tenemos también este otro vídeo que también ha lanzado en este caso, bueno, Legendary, Funcom, que es la desarrolladora de este juego, pero sobre todo Legendary, que es la propietaria de los derechos de esta franquicia, de esta IP. Así que vamos a ver qué nos muestran en este detrás de las escenas. Así que, antes de empezar, como siempre, no os olvidéis de dejar vuestro like para dejar vuestro apoyo a este canal, de suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que deis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Imagino que habrá subtítulos aquí, ¿vale? Los tenemos, así que... There's something very spiritual about that sand, which on the surface is really nothing, but underneath has a really diverse biological backstory. Bueno, obviamente en la recreación visual de Arrakis solamente se han tenido que basar en la película y también en el libro, por supuesto, pero ya al menos con las películas ya al menos tenía una referencia visual, ¿no? De Arrakis. O sea, que no tenían que empezar desde cero, entre comillas. Dune Awakening is a survival game at the base level, and it begins like a traditional survival game. You know, like you're looking for water, you're looking for shelter. You know, where will you find water in the desert? Will you take it from others? Empezamos desde la nada, digamos, desde cero. Normal. Como un Fallout, ¿no? Realmente, entre comillas. The approach we take when building a world like Arrakis is we kind of have to think about where are the stark lines and how do we draw these epic spaces? How do we make them feel huge and the player feels dwarfed by everything they see around them? The intention was every time we saw the desert, it was highly brutal, and if you went out into the desert without... Ojo, el director de fotografía, de la parte 1 y la parte 2 de Dune. The visuals that we saw from those deserts weren't enough. We needed... Muy buen director de fotografía, en general. Pero con Dune, las películas de Dune, o sea, la fotografía es de lo más destacable sin duda. Denis Villeneuve has for the world and his characters and the way he's grounding Arrakis. But of course, a game is a much larger scale, so we need to expand upon that vision. We have our own army of concept artists who are sending things back and forth with Legendary all the time. One of my best moments on this project so far actually was I got to go and visit the set of the first film with a group of the people from Funcom, the art director. Fueron al set de la parte de rodaje de la parte 1. Claro, lo ha dicho para poder echar ese vistazo a los sets que habían creado para la película, ¿no? Y cómo iba a quedar Arrakis y los lugares más importantes, ¿no? Los escenarios más importantes de la película, pero cogiendo eso de referencia para el juego y luego, pues, lo que ha dicho, ampliar eso, ¿no? The most exciting aspect for me is the fact that you can take what you've enjoyed and loved and you can build your own stories and your own places, and that to me is the ultimate goal, is to have, you know, complete control. Using Unreal 5 to create a game is obviously one of the better choices. Desarrollado con Unreal Engine 5, la 5.2, la versión 5.2. Amazing graphics through the rendering system, the lighting system such as Lumen. Lumen technology allows proper light bouncing. If I had to say one thing in the game that really benefits from Lumen, it's player crafted spaces. In our case, it's like you build a room and you place a window, and the window lets in natural light, and the light will fill the room in a way that feels real. And that technology hasn't existed before.
Tecnología Lumen para la iluminación y demás. Y efectos de luz. With Unreal 5, we have this new technology called nanite that breaks things down into the right amount of polygons at the right distance. So for us as a company, this has made an amazing difference to the visual detail of the world. It allows us to create one. Ahora está hablando de otra tecnología, nanite, ¿no? Ha dicho. No matter how far away or how close we place it, it performs well and it looks great. Where Unreal worked for us on Dune was that it was a fantastic pre-production and planning tool. On Dune Part 2 we had some very complicated scenes and we were able to previs all the way from Budapest what the light was going to be doing well in advance. It's the only tool that I've used, I would say, in my 25 years of shooting that is able to be used across a wide spectrum of films by different types of filmmakers. The most iconic creature in the Dune universe is the sandworm of Arrakis. And so we've tried to represent this in the game in multiple Los gusanos. So as a player, your first steps on the open sand, you hear the hiss of the sand in the distance as the sandworm begins to move towards you. And when it gets close, you hear the roar as it erupts from the sand nearby. And at that point, you have only seconds to live if you cannot make it to rocky ground. This is your first experience with sandworms. And these are the little ones. When you go into the deep desert, when you're harvesting spice. ¿Es una amenaza? Ringmouth sandworms that we've seen in the film will erupt underneath the spice blows and suck harvesters and equipment down into the sand beneath them. There's really only one rule. The sandworm will always come. Humans have always had this innate drive to create something, to build worlds, whether it's in their head, whether it's in text, whether it's on screens, whether it's in games. Funcom as a company has been on this journey for a long time, creating multiplayer worlds where players can live out their dreams and fantasies. We were there in the beginning with massively multiplayer online games. We've been there in the beginning with survival open world crafting games. Está hablando ahora de Funcom, de la desarrolladora y de los anteriores trabajos que han hecho. What Funcom means as a company and what we can deliver. And this legacy means that we need to really pay attention to what we're creating and how we create it for the fans. Because I think at the heart of this, there's a lot of people out there who really want to live in the universe that Frank Herbert created. And they really want to live in the visual world of the film. La verdad es que Dune en el apartado de los videojuegos da para hacer un juego de online, realmente, ¿no? Hacer un MMO realmente sí que pega con Dune. Y en todo tipo de IPs con distintas razas, distintos grupos, ¿no? Vale. Pues a ver, realmente se me ha hecho corto, ¿eh? O sea que entre una cosa y otra. Pero bueno, ya hemos visto detrás de las escenas, o sea, digamos, hemos visto declaraciones, un vistacillo a lo que es el desarrollo interno del juego y bueno, por detalles que en este caso sí que algunos sí que los habían confirmado, pero que a lo mejor hay algunos que han aprovechado para meterlos aquí también, ¿no? Y aparte, como digo, de mostrar pues nuevo metraje del juego en sí y bueno, pues entre metraje, lo que es metraje oficial del juego y desarrollo interno, ¿no? Lo que es las entrañas del desarrollo del juego en sí, ¿no? En este vídeo tampoco han dado una fecha ni una ventana de lanzamiento, pero bueno, aquí abajo justamente tenéis las plataformas, ¿no? En las que va a estar el juego, en Play 5, Xbox Series y luego en PC a través de Steam. Luego ya, no sé si llegará a otras plataformas en PC, pero bueno, en principio va a estar de manera exclusiva en Steam cuando se lance, que ya veremos cuándo se va a lanzar. Me imagino que será para el año que viene, aunque bueno, no sé si tendrán el juego avanzado como tal o muy avanzado, pero parece que es para el año que viene. Así que nada, poco más que comentar sobre este vídeo, así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido pues el vídeo que hemos visto. Y bueno, realmente a mí me interesa mucho este tipo de vídeos también, ¿no? De saber o de conocer el desarrollo de películas, series y videojuegos, así que pues también decidme si os gusta que reaccione, ¿no? o que os traiga este tipo de vídeos y en este caso también decidme si estáis interesados en jugar a este juego, a este Dune Awakening o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.